El evangelio es niéguese a sí mismo. Amén. Es otra manera de decir, olvídese de sus metas, abandone su proyecto, deje a un lado su propósito, tome la cruz de Dios y sígalo. Viva para lo que Él quiere que usted viva. No estoy diciendo con esto que no se pueda trabajar, que no se pueda ahorrar y que no se pueda disfrutar. Simplemente lo que quiero decir es que lo que debe imperar o reinar al interior de mi mente no deben ser mis deseos o mis anhelos, sino lo que Dios quiere para mí. Por eso dice el verso 17, no sean insensatos. Es otra manera de demostrar la diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia es la adquisición de conocimiento. Cuando yo recibo algo, cuando yo aprendo algo nuevo. Pero la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento adquirido. De tal manera que yo puedo recibir mucho conocimiento, pero no aplicar ese conocimiento que recibo. Eso es ser insensato. Dios no nos llamó solo a aprender, Dios nos llamó a vivir lo aprendido. Pablo dice, lo que aprendisteis de mí, esto haced. Amén. El evangelio no solo es adquisición de conocimiento, el evangelio no solo es recibir revelación, el evangelio es vivir, practicar y movernos en esa revelación recibida, es poner en práctica la palabra. Diga gloria a Dios. Y esta insensatez se condena en el sentido de no comprender a plenitud y no poner por obra realmente la voluntad de Dios, la cual es soberana. La voluntad de Dios parece que está muy nublada en nuestro contexto pentecostal. Y uno escucha a los hermanos decir, voy a orar para que Dios me muestre cuál es su voluntad. Ayúdenme a orar a ver qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Y nos volvemos pues somos pentecostales. Eso quiere decir que nos gusta el mover del Espíritu, creemos en los carismas, creemos en la continuidad, que todavía hablamos en lenguas, que Dios opera milagros, y todo eso es totalmente cierto. Sin embargo, el problema del pentecostalismo es cuando se vuelve muy emocionalista. Y cuando terminamos nosotros haciendo de la vida cristiana algo experiencial solamente, una experiencia momentánea, pero de experiencias no se puede vivir en el Señor. Las experiencias no forman el carácter, las experiencias no dan seguridad espiritual, las experiencias no dan madurez cristiana. Es la palabra y el crecimiento de acuerdo a la palabra la que me va a llevar a mí a conocer a plenitud a Dios y a vivir para satisfacer su justicia divina. Amén. Es por eso que el cristiano está llamado a conocer a fondo la voluntad de Dios. Y no hay que orar para conocer la voluntad de Dios, hay que orar para hacer la voluntad de Dios. Pero el conocimiento de la voluntad de Dios está claramente especificado en la palabra de Dios. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, ven a la palabra, descúbrela allí y luego ponla por obra. Amén, amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se puede preguntar a alguien esta noche. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios para escoger un trabajo? Para casarme con alguien, para escoger pareja, para saber a qué lugar debo irme, para saber en qué casa debo vivir, para saber qué debo hacer con mi familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios te va a dar principios y sobre esos principios debes tomar toda decisión que quieras hacer en tu vida. Si pones en práctica los principios, te aseguro que todo lo que hagas será totalmente aprobado por Dios. El primer principio de la voluntad de Dios está en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, que dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es otra manera de decir, esta es la voluntad de Dios. Porque debemos entender en primer lugar que la voluntad de Dios encierra todo lo que Dios quiere, lo que Dios desea
y lo que Dios ordena que se haga. La voluntad de Dios es la soberanía de Dios actuando en el corazón del hombre regenerado por la palabra y por el Espíritu. La voluntad de Dios es el mandamiento de Dios volviéndose vida en el cristiano. ¿Me están entendiendo? La voluntad de Dios es Dios llevándome a mí a cumplir con su propósito. Por eso en Filipenses 2:13 dice que es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, sin Cristo no podemos hacer su voluntad. Alejados de Él no podemos hacer su voluntad. Por eso hay cristianos de nombre que viven una vida descarriada, una vida de impíos. Ellos están en la iglesia, cantan, aplauden, tal vez oran y leen la Biblia, pero no hacen la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que estar imbuidos en la persona de Cristo. Porque solo Cristo gobernando nuestra vida podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No hay otra manera. Debes alabanza a Cristo. Cristo debe reinar en nuestros miembros. Eso lo explica Pablo en los Romanos capítulo 6. No reine el pecado. Permítanle a Cristo reinar a través de sus vidas. Ahora, volvamos aquí a Timoteo. Capítulo 2, verso 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué? Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El primer tópico de la voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de su ira. Es decir, que el pecado no nos domine al punto de arrojarnos al infierno por toda la eternidad. Dios quiere que usted y yo nos libremos de la condenación eterna. Dios quiere que usted y yo esquivemos la muerte perpetua y por gracia soberana y misericordia infinita entremos al cielo y estemos con Él por toda la eternidad. Él nos quiere aquí reunidos en este lugar, claro que sí. Pero mientras estemos vivos, enseguida que muramos o que Él venga por la iglesia, en el último lugar donde Él nos quisiera tener es aquí. Él nos quiere tener es en el reino de los cielos con Él. Él quiere que nosotros seamos transformados en gloria, le veamos cara a cara y podamos disfrutarlo por toda la eternidad. Por eso Él quiere que seamos salvos, salvos de su ira, salvos del poder del pecado, salvos del pecado condenatorio. Y no tenemos por qué perdernos cuando el sacrificio vicario y monergista de Cristo en la cruz del Calvario fue tan poderoso como para arrebatarnos de las garras del diablo y llevarnos al cielo sin que nosotros hiciéramos esfuerzo alguno, solo por gracia y por el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes creen en eso, verdad? Diga gloria a Dios. Eso es lo primero que Dios quiere, que tú seas salvo y que tú te mantengas salvo. Por eso no vayas a hacer nada que te aleje de ese estilo de vida. Sí, escuchen algo, hermanos. Y no sé, bueno, hasta dónde llegue, pero escuchen esto que les voy a decir. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y por lo tanto no podíamos razonar, no podíamos actuar y no podíamos reaccionar frente a los estímulos morales de Dios. Todo lo que hacíamos era pecado. Y cada vez pecábamos más, porque una de las características de los muertos no es solo que son personas sin signos vitales y que están inertes allí, sino que inician un proceso de putrefacción, de descomposición. Se van pudriendo progresivamente. El muerto no solo se queda quieto, inerte, no solo pierde los signos vitales, no solo no oye, no ve ni entiende, sino que el muerto, como no desarrolla procesos biológicos, celulares y moleculares en su cuerpo, empieza a convertirse en un cadáver que cada vez es más, hiede más, es más putrefacto, sus tejidos se descomponen, su cuerpo se convierte en un líquido que exhala un olor terrible, y lo único para lo que sirve un muerto sin enterrar es para matar a otro. Así que usted y yo no solo pecábamos, sino que cada vez éramos más malos. ¿Me entiende? No solo estábamos condenados, sino que cada vez éramos más dignos del infierno. Una persona en el pecado pierde moralidad
Y la moralidad es la restricción que me mantiene a mí sirviendo y obedeciendo a Dios. Por lo tanto, si esa restricción se quita de mi corazón, mis deseos pecaminosos y carnales pueden hacer lo que quieran. Van a dominar mi carácter, van a dominar mi temperamento y van a demostrarse en mi personalidad. Por eso una persona muerta en pecado no tiene manera de llegar al cielo, a menos de que suceda lo que sucedió con nosotros, y es que Cristo vino a nuestro cuerpo muerto y sopló en él aliento de vida espiritual por su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Nos levantó de allí y nos hizo degustar de las riquezas de su gloria, de su gracia y de su misericordia. ¡Dale gloria a Dios! Eso es lo que sucede. Eso es un milagro, Salvador. Cuando te levantas de allí, ¿qué te pide Dios? Mantente vivo. No vuelvas a morir. No permitas que el pecado vuelva a ganar terreno en ti. Actúa, compórtate como un vivo espiritual. Y un vivo espiritual vive de acuerdo a la palabra espiritual que le dio vida. El segundo principio de la voluntad de Dios está muy ligado a este. Y se encuentra precisamente en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Perdón, sí, en 2 Corintios también está, pero eso citaba después. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que la voluntad de Dios no solo es que seas salvo, sino que además actúes para purificarte progresivamente. Si usted no entiende la palabra santificación, cámbiala por la palabra purificación. Es el sinónimo más perfecto y exacto que usted va a encontrar en el griego para esa palabra. Purificación quiere decir que yo pongo todo mi esfuerzo. Ahora, recuerde que la salvación es sin esfuerzo humano, por gracia. Pero como yo no hice ningún esfuerzo para entrar al cielo, ahora debo poner todo mi esfuerzo para ser mejor. Amén. Lo que está diciéndole la Biblia es: trate al máximo de ser menos malo cada día. De ir eliminando progresivamente palabras. Y cuando hablo de palabras no me refiero solo a groserías, sino también tonos en los que hablamos. Frases que decimos que lastiman, que hieren a otros. Esa manera de hablar egoísta. O cuando yo digo, voy a decirle la verdad, pero no mido mis palabras, y esa verdad no es para consolar o para restaurar, sino para dañar. Hay verdades que dañan, ¿cierto? Amén. Entonces yo tengo que purificar mi vocabulario, tengo que purificar mis acciones, cada día ser más amoroso, actuar más como Cristo, ser más generoso, amén, ser más responsable, amén, ser más respetuoso, amén. Yo también me digo amén, tranquilos. Pero además también debo purificar mis relaciones interpersonales. Por eso el texto sigue diciendo que os apartéis de fornicación. Y fornicación significa toda relación sexual en contra de los parámetros morales de Dios. Y luego dice el verso 4: cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y luego el verso 5: no en pasión de concupiscencia como los gentiles, ojo a esto, que no conocen a Dios. Es decir, que no tienen ni idea de lo que es la voluntad de Dios. Número 6, no solo se queda en el matrimonio: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Amén. Así que los negociantes sí que tienen que tener cuidado con esta parte de la voluntad de Dios, porque por mucho que usted quiera ganar, no puede hacerlo sobre la base del engaño al otro. Es que entre más engaño, más gano. Pues bájense de esa nube, porque usted es cristiano y vive para la voluntad de Dios. Dice: el Señor es vengador de todo esto. No hemos sido llamados a inmundicia, verso 7, sino a santificación. ¿Me están entendiendo esa palabra? Por eso, ahora sí, 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice: Segunda de Corintios 7:1:
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne, contaminación externa, física, de comportamiento, de actitud, de palabras, pero también de espíritu, contaminación de carácter, sentimientos, emociones, intenciones del corazón. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una pregunta rápidamente: ¿usted qué perfecciona? ¿Lo que tiene o lo que no tiene? ¿Ah? Lo que tiene, porque lo que no tiene no hay que perfeccionarlo, hay que conseguirlo. La perfección entonces de la santidad se da sobre el supuesto de que si usted y yo hemos sido salvos, Dios nos ha hecho santos por gracia. Así que el santo que me está oyendo esta noche, cada día debe perfeccionarse más. Número 3, Dios no solo quiere que tú seas salvo, Dios no solo quiere que tú seas santificado, sino que Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu. Y conectemos el verso 17 de Efesios 5 con el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora nosotros pentecostales siempre conjugamos esa palabra llenos, o más bien la interpretamos como hablar en lenguas. Y aunque sí tiene que ver con eso, pero la llenura más profunda del Espíritu significa 3 cosas. Primero, que la palabra llenos es un verbo que nos enseña 3 cosas. Número 1, es un imperativo, es decir, una orden directa. Nadie se libra de este texto. Todos estamos llamados a ponerlo por obra. Recuerde que violar cualquier imperativo o cualquier mandato de la palabra de Dios es igual a pecar. El pecado no solo es hacer algo, el pecado también es dejar de hacer algo. Amén. Amén. La desobediencia no solo es activa, también es pasiva. Activa cuando yo voy en contravía de algo. Pasiva cuando yo simplemente no sigo lo que me están diciendo que siga. O sea, no solo no debemos caminar en contravía de lo que Cristo nos establece, sino que tampoco debemos quedarnos quietos en el camino. Eso también es pecado. Nosotros siempre debemos caminar hacia la gloria de Cristo. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es que es una orden de Dios. Número 2, es un verbo escrito en gerundio. En griego es participio, en español es gerundio. Todos los gerundios son verbos que nos hablan, y aquí tenemos la maestra, todos los gerundios son verbos que nos hablan de presente continuo. O sea, para nada el Señor está hablando aquí de una acción, sino de un proceso espiritual. Lo que le trato de decir es que todo el tiempo usted y yo debemos ser llenos del Espíritu. Amén. Es decir, recuerden que llenos, no se lo he dicho todavía, ser lleno del Espíritu significa ser controlado, dominado y dirigido por el Espíritu Santo. Así que usted debe buscar todos los días de su vida ser más controlado, ser más dominado y ser más dirigido. Amén. Tomar menos decisiones usted y dejar que Él las tome por usted. Aleluya. Hacer menos cosas usted y dejar que Él las haga por usted. Darle menos rienda suelta a sus estímulos emocionales y a sus reacciones emocionales y dejar que el Espíritu lo controle más, lo domine más, le controle la ira, las malas palabras y le dé perdón, misericordia, amor y bondad. Alguien tiene que estar entendiendo esta noche. ¡Gloria a Dios! Y número 3, me fascina más esta parte, el verbo llenos, porque es un verbo aquí. Nosotros podemos entenderlo, ser llenos del Espíritu es un verbo. Y no solo es un imperativo, no solo es un gerundio, sino que además es un verbo pasivo. Es decir, no le está diciendo el Señor, llénese usted del Espíritu, sino que le está diciendo, deje que mi Espíritu lo llene. ¿No le gusta más esa? El Señor no quiere que usted se esfuerce para llenarse. Lo único que usted tiene que hacer es tener disposición, voluntad sumisa, humillarse voluntariamente, dejarle a Dios, cederle el control de su carácter, temperamento, personalidad, dejar que Dios domine por completo su ser y verá usted la bendición que es ser llenos, controlados, dominados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Deje que lo llene. Mi hermano, ser salvo definitivamente es muy fácil. Es muy sencillo llegar al cielo.
usted lo que a usted le queda imposible hacer, igual a mí. Hermanos, a nosotros nos queda imposible, esa es la palabra, vivir sin pecar. Nos queda imposible. Entonces, como no podemos, ¿para qué vamos a insistir en tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza? Si no podemos, lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión es decirle a Dios: ¿sabe qué, Señor? Yo me humillo. Lo que pasa es que eso es lo que no queremos, porque somos orgullosos, soberbios, vanagloriosos, arrogantes, altivos, vanidosos, presuntuosos. Mejor no sigo. Entonces, como somos así, no queremos. Yo decido, yo hago lo que quiera, yo digo lo que quiera. Pero si tú te rindes a eso y le dices: Señor, ¿cómo quieres tú que yo lo haga? ¿Cómo quieres tú que yo piense? ¿Cómo quieres tú que yo hable? Te aseguro que Él no se quedará manicruzado. Él vendrá a tu vida en el poder de su Espíritu, controlará tus actos, palabras y sentimientos y te hará un cristiano mejor cada día para su gloria. Gloria a Dios. Número 4, el cuarto principio. ¿Van entendiendo lo que es la voluntad de Dios? Vea, esto que le estoy enseñando, guárdenlo. Y cada decisión que vaya a tomar, aplique estos principios y créame que lo hará. Dios no va a venir y le va a decir qué trabajo tiene que escoger, con qué mujer se tiene que casar. Porque entre otras cosas, la voluntad de Dios es que usted se case. Hay gente que dice: ay, es que no me casé en la voluntad de Dios. No, error. Usted se casó en la voluntad de Dios, lo que pasa es que no es capaz de vivir en la voluntad de Dios. Porque le puede más la ira, la falta de perdón. Hay poder, eso como que tocó fibras aquí. Vamos a seguir mejor. Luego vengo a hablar del matrimonio. Diga gloria a Dios. El cuarto principio es la voluntad de Dios. Después de ser salvo, santificado, amén, lleno del Espíritu. Yo creo que me va a quedar fácil este cuarto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Vamos a ver qué tan fácil nos suena. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y recuerde que Dios estableció varias instituciones humanas. Número 1, el gobierno sobre todos los ciudadanos. Número 2, el magisterio de la iglesia sobre toda la comunidad cristiana. Número 3, los padres sobre toda la familia. Y número 4, ese se me olvidó, pero el otro día que me acuerdo de mí se lo digo. Esos son las cuatro jurisdicciones de autoridad que Dios establece sobre la iglesia. Y estoy hablando en términos humanos, porque están las autoridades espirituales, que es Dios, que es la palabra de Dios, que es el ministerio pastoral. Pero las 4 autoridades, humanamente hablando, son, venga, qué bueno que me acordara de la otra: el gobierno sobre los ciudadanos, el magisterio sobre la iglesia, los padres sobre las familias o sobre los hijos, y nada que pueda acordarme del otro. Dejemos así. Y Dios quiere que todos nosotros nos sometamos. Amén. Así que cuando usted viola una norma de tránsito, está violando la voluntad de Dios. Amén. Yo, Víctor, nos cae a todos los que tenemos vehículos, ¿sí o no? Amén. ¿O no? ¿Alguna vez nos han partido o no? ¿Nunca los han partido? Oiga, qué testimonio tan lindo. Yo sí estoy más manchado, pero bueno, que Dios nos ayude. Aquí estamos en el proceso. Oiga, nadie decía: traiga un semáforo. No lo han partido porque no lo han visto, tal vez, pero bueno, que Dios les diga que no lo vean nunca, mientras usted cambie. Pero vean, nos hemos tragado un semáforo, nos hemos adelantado en doble línea, hemos violado la velocidad, hemos andado así sea una cuadra sin casco, en fin. Dice: sométase a toda institución humana, al rey, a los gobernadores, que están enviados para castigo de los malhechores, pero alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya me acordé del otro, está aquí también. Y es los patrones o los jefes de trabajo sobre los obreros, sobre los trabajadores. Ese es el cuarto nivel de autoridad que Dios permite que exista. Dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y escuche lo que dice el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y escuche, usted podrá decir antes de que se me adelante: ay, porque no sabe el patrón que me tocó a mí. Esa lacra, perdón. Pero antes de que usted diga, dice la Biblia, no solamente a los buenos y afables, sino también a los suyos, digo, a los difíciles de soportar. Amén. Eso es duro, ¿cierto? La voluntad de Dios es que cuando su patrón sea injusto con usted, usted se muerda el labio y le dé gloria a Dios. ¿Qué pasó? Me dicen amén, ¿no? El tapabocas que no les dejó salir la voz. Oiga, usted debe aprender eso. Esa es la voluntad de Dios. Vean, la única cosa, ¿usted quiere saber cuál es la única salvedad en este punto de la voluntad de Dios? Es decir, ¿cuál es el único momento en el que usted tiene derecho a desobedecer una orden? Cuando esa orden viola un principio moral de Dios. Es la única manera. Cuando tu patrón o cuando tu papá o cuando el gobierno te pide que hagas algo en contra de lo que la Biblia establece como correcto moralmente hablando, es la única manera en que puedes desobedecer. Yo soy pastor de esta iglesia y tengo investidura para casar. Si mañana el Estado colombiano me tutela y me dice que tengo que casar a una pareja de homosexuales, pues ahí sí me va a tocar irme a la cárcel, porque tendré que obedecer ese mandamiento. Y aunque el gobierno me castigue, la Biblia y Dios me amparan sobre su soberana voluntad para actuar de esa manera. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Diga gloria a Dios. Hermanos, ¿me dejan terminar? 2 minutos que me faltan, no hay problema. Bueno. Listo, estamos en Semana Santa, ustedes nos relajamos. Ahí sí hay que aprovechar la Semana Santa, ahora sí.